presentador de esta novela. Tengo a bien a presentar a Gerardo, al filósofo, licenciado en filosofía, Gerardo Robles, quien me va a hacer el favor de hacer la presentación desde un punto de vista de la poesía. Él le pone poesía a mis obras, yo soy más bien de tipo técnico, pero con Gerardo hacemos una mancuerna en ponerle poesía al universo. Entonces, sin más preámbulo, le paso el micrófono a él. Muchas gracias, maestra, por esa presentación tan noble. Gracias, Perla, por acompañarnos, y gracias a ustedes por atender esta presentación de un libro que en lo particular me parece un gran hallazgo dentro no solo del mundo editorial, sino de lo que respecta al género del erotismo como tal, llevado en este caso a través de una novela. Es un honor inmenso, maestra, usted sabe, siempre acompañarle en estos proyectos, porque sin duda el pensamiento de la maestra Leti es muy prolífico. Sabemos de sus inmensas capacidades en lo relacionado con lo científico, y precisamente en este libro Viajes en el Tiempo pues hace gala de ese conocimiento, pero trabajado con una perspectiva muy auténtica y muy original de lo que tiene que ver precisamente con la ciencia ficción y en particular con el erotismo. Preparé un texto para ello y estaré haciendo algunas anotaciones mientras vamos haciendo la presentación. Viajes en el Tiempo es un libro que desde el preludio despierta la emoción y la intriga, a la vez que reaviva la fascinación que experimentamos ante los misterios del cosmos. Es sin duda una propuesta de ciencia ficción sólida con un abordaje profundo, imaginativo y apasionante, que además es muy importante mencionar, y lo platicaba con la maestra Leti ayer. Pues la ciencia ficción, a pesar de que ya habían existido géneros en la antigüedad que daban ciertos aires de lo que ahora conocemos como el género, pues fue una mujer quien lo consolidó, que podríamos decir que lo inventó, Mary Shelley, con el libro de Frankenstein. Entonces también por eso me da mucho gusto estar presentando a la maestra en un estilo cercano hacia este género, que además lo llevó a cabo de una manera magistral, ¿verdad? Los personajes que se presentan en esta genial historia dan cuenta de un elemento indispensable para la literatura, que es la asimilación de la condición humana a través de una propuesta estética impactante y de corte simbólico. El erotismo que se muestra en Viajes en el Tiempo es muy sutil, aunado a un lenguaje técnico y una narración que va saltando entre tiempos, descubriendo misterios que abonan al óptimo disfrute de la historia. El trasfondo científico se mezcla de forma deleitable con la sensualidad de las ocurrencias, armando una anécdota bastante fresca. Asimismo, la construcción de los personajes es muy genuina, por lo que no lucen ficticios, que me parece eso un elemento muy indispensable en la obra de la maestra Leti. Ya lo iré detallando un poco más, pero hacer personajes es una de las situaciones más complejas de la escritura. Por eso muchos no nos vamos por el lado de la narrativa y nos quedamos en la poesía, porque la narrativa lleva esa complejidad extra, ¿no? Construir seres que en algún momento sean libres de ti, que como autor ya no los puedas controlar, y creo que la maestra Leti lo logró muy bien. Ya ustedes lo constatarán cuando lean Viajes en el Tiempo. Los rasgos de personalidad de estas construcciones son tan libres, tan disímiles entre sí, al igual que sus acciones y reacciones, que muestran la vida de criaturas que sueñan un sinfín de universos en busca del placer y tal vez de algo más profundo. Quizás lo mismo que nos ocurre a todas y todos en nuestras propias circunstancias. Si lo pudiera definir en pocas palabras, diría que estamos frente a un libro auténtico que nos recuerda el poder del amor y lo esencial que resulta para entender la vida, y también cómo es que el amor no basta para darle sentido a nuestra búsqueda. Comprender el mundo y nuestro lugar en él va más allá del mero alcance de un anhelo. Voy a leer una breve cita para entrar un poquito sobre todo en reconocer, como les menciono, el lenguaje que la maestra va trabajando. Y Raúl, ni tan solo eso. Raúl no se embarcaría hacia el futuro, quizá por temor al amor, o tal vez con mayor posibilidad por no haber estado su corazón consciente de que amar a Victoria era vivir el futuro. Victoria sí, Victoria había deseado cambiar el pasado y lo hizo produciendo otro universo, parte de un multiverso, y las versiones que sus acciones crearon, palmarias ahora, el fantasma de Raúl en el horizonte.
Imagínense entonces arriesgarse a perder su original entre una serie de copias solo para buscar a una persona en el momento exacto, en el punto exacto, entre tantas posibilidades de universos existentes, y comprobar si aquello que en su momento no fue, pudo haber funcionado. Nosotros a veces nos agüitamos porque no nos contestan en el WhatsApp, ¿no? Y esas cosas. Y con Leti vemos la existencia del amor en una profundidad tan dramática y tan bien trabajada que creo que también es un hallazgo muy importante. Los tiempos como los estamos viviendo diluyen estos conceptos, ¿no? Lo dice Zygmunt Bauman en su teoría sobre la moralidad líquida. Conceptos como el amor, como no sé, la familia, la concepción de una identidad se van perdiendo a través de existencias que no se comprometen precisamente con su propia existencia, y me parece que eso es algo muy valioso en Viajes en el Tiempo. Los personajes son muy reales con lo que sienten, sobre todo la protagonista de la novela, Victoria, que no se anda con medias tintas, ¿no? Es un personaje que vive al máximo lo que le está ocurriendo. Por lo tanto, abordar un libro de esta magnitud, para abordar un libro de esta magnitud es importante hablar primero del erotismo, ya que partíamos con el hecho de que va dentro de esa área. Como ocurre con otros conceptos y perspectivas humanas, la palabra es tan amplia que no podríamos quedarnos con una sola definición, estaríamos limitando un diálogo que es fascinante y que podríamos decir que es interminable. Aquí voy a hacer una pequeña reflexión sobre algunos conceptos sobre el erotismo en general, para que más adelante podamos entender de qué forma, al menos lo percibí yo en la novela de la maestra Leti. Entre algunas visiones académicas sobre el concepto de erotismo tenemos, por ejemplo, la de Georges Bataille, que es una de las más antiguas. Georges Bataille habla de la búsqueda psicológica, la contemplación y la interpretación. Bataille menciona que no puede existir erotismo o la percepción erótica dentro de cualquier realidad existencial si no existe una búsqueda psicológica que trascienda de lo orgánico, de lo meramente instintivo. En el caso de Simone de Beauvoir, ella habla del erotismo a partir de la libertad y la dignidad como elementos necesarios para que se pueda experimentar un erotismo auténtico, es decir, que se necesita transgredir lo cotidiano y lo preestablecido, sobre todo en función de que haya esta perspectiva de que todas las partes que están involucradas en el momento erótico, sea cual sea, lo estén decidiendo, pero que además haya una liberación de cada uno de los personajes de lo que sería su constructo social como tal, que esto lleva mucho a reflexionar sobre uno de los capítulos ahí como que más turbios, el capítulo 15. Tiene mucho que ver con la perspectiva de Simone de Beauvoir, que además es un capítulo muy logrado, y aquí lo relacionaremos precisamente con la condición de libertad y dignidad, cómo el erotismo tiene que ver con la forma en la que nos autopercibimos los seres humanos. En el caso de Erich Fromm entraría la parte que tiene que ver más con el amor como fundamento de la posibilidad del encuentro erótico de forma genuina, sin que se espere nada de nadie. En este sentido, hablaríamos precisamente de esa búsqueda que Victoria en un principio tiene, de empezar este viaje a través de los universos para ver si puede encontrar a esa persona con la cual dejó algo pendiente, pero que con el tiempo pues va a entender una serie de situaciones, pero en un principio lo que le está moviendo a esa experiencia que le lleva a una serie de encuentros eróticos es precisamente el amor. No comienza su búsqueda por la experiencia sensorial o por la búsqueda del placer, empieza su viaje por una situación que tiene que ver con el amor, y en este caso pues es donde entra la perspectiva de Erich Fromm. En Roman Gubern analizaríamos un erotismo que va relacionado con los avances de la tecnología, sobre todo la alienación de la comunicación moderna, la mercadotecnia y las vivencias culturales preconstruidas que generan modas que a su vez predisponen la forma en que las personas nos vinculamos. Me gustó mucho reflexionar sobre la novela Viajes en el Tiempo a través del pensamiento de Roman Gubern, precisamente porque se trata de una novela de ciencia ficción en la cual los viajes en el tiempo ya están normalizados, así como nosotros tenemos los aviones, ellos ya tienen la posibilidad de viajar en el tiempo, y que además la maestra Leti muy inteligentemente no nos hace la propuesta de que eso podría ser, nos plantea la realidad dentro de su novela y nos dice, estas son las condiciones en las que existen mis personajes y bajo estas condiciones va a ocurrir la anécdota que les estoy relatando. Entonces,
teniendo en cuenta que ya los viajes en el tiempo, los viajes a otros universos son posibles, pues aquí entra precisamente la perspectiva de Roman Gubern, de cómo la tecnología también trastoca o tiene que ver con nuestra forma de vivir el carácter erótico de la esencia humana. Y finalmente tendríamos otra definición que nos podría ayudar como a echar luz sobre el texto de la maestra, que es la perspectiva del Marqués de Sade, quien consideraba que el erotismo tiene que ver con la asimilación de la muerte como un proceso importante en el disfrute de la vida, que es algo que a mí me llamó mucho la atención en Viajes en el Tiempo, porque las personas ponderamos o valoramos nuestra vida en función del tiempo que nos queda o del tiempo que pensamos que nos queda. Si no tuviéramos la muerte como algo que ya sabemos que va a ocurrir, probablemente viviríamos en un hastío y no valoraríamos las cosas que nos van ocurriendo o las personas que van llegando a nuestro camino. En el caso de Viajes en el Tiempo, no existe la limitante del tiempo, ni existe la limitante de los espacios, ni siquiera de las leyes de la física. Entonces, la conciencia de los personajes pues está desbocada, tiene precisamente características que no corresponden a nuestra forma de pensar cotidiana, y creo que eso le aporta mucha magia, ¿no?, al libro de Leti. Bien, lo importante es el interés que este dilema nos despierta en cualquier momento. Lo anterior quiere decir que la autora retoma un discurso antiguo que se ha transformado a través de las épocas para un mayor entendimiento de las pasiones que nos rigen. Por eso, Viajes en el Tiempo parte de dos situaciones elementales en el proceso de asimilación de nuestra especie. La primera sería la experiencia extrema de las sensaciones, y lo segundo sería la inmensa curiosidad que tenemos por los misterios del cosmos, y que precisamente son como la materia que funde la propuesta de Viajes en el Tiempo. Al menos en lo personal, llegué a comprender que la autora busca conectar la razón y las emociones por medio del descubrimiento corporal, que eso también es muy importante. El erotismo no solo tiene que ver con la actividad sexual, el erotismo tiene que ver con las texturas del mundo, con todo lo que refiere al contacto que nosotros tenemos con la materia. Y pues, ¿quién va a conocer más sobre materia que la maestra Leti, ¿no?, que es astrofísica y que puede entender esto a una profundidad que nosotros no? Por lo tanto, esto nos lleva precisamente a una especie de conciencia física, el hecho de lograr un equilibrio entre lo que se es, lo que se vive y lo que se piensa, para aceptar que tenemos un tiempo finito y que es precisamente esa aceptación lo que nos vuelve eternos. Antes de continuar con el contenido de la propuesta, sería importante revisar algunos aspectos estructurales de la novela. En esto enfatizaría que lo primero que llamó mi atención fue, ya hablando en aspectos técnicos, ¿no?, fue la fluidez tan orgánica con la que avanzan los capítulos. Es muy deleitable leer el libro. A veces nos encontramos con novelas que se entorpecen con su misma narración o que no nos van pareciendo creíbles, y eso les quita el flujo. Y en el caso de Viajes en el Tiempo, pues uno no se da cuenta cuando ya acabó el libro. Eso a mí me parece algo bastante maravilloso. Aquí sería importante mencionar, Borges decía que la lectura es un disfrute natural y que a nadie se le debe obligar, porque es uno de los placeres más grandes que existen. Con Viajes en el Tiempo, sin duda, mientras leemos, gozamos. Ya ustedes van a saber luego por qué, no quiero andar tanto en eso. Tenemos así una cadencia sumamente libre, donde parece que la historia saltara de un universo a otro precisamente, pero el hecho de que tenga un flujo tan agradable no le priva de un carácter reflexivo, tratándose aspectos como el apego a las tradiciones, la complejidad de las pasiones humanas, la diferencia entre la admiración, el deseo y el amor, el cumplimiento de las expectativas sociales. El erotismo del que he hablado, sutil, paciente, a la par de un lenguaje sumamente sincero, son entonces una ventana hacia nuestro interior como lectoras y lectores, y es valioso que eso detone tantos dilemas, además de que el conocimiento científico se mezcla de forma amena y sensual con lo que va pasando a través del viaje de nuestra protagonista, además que eso genera estímulos que convergen precisamente entre los diferentes elementos. Pues aquí sería importante agradecer a Leti, porque nos hace parecer muy simple y cotidiano cosas que son sumamente complejas, como la modelación de universos y algunos aspectos que en un momento les va a explicar. Además de que después de leer el libro, menciono yo aquí, ya no podríamos ver las modelaciones algebraicas de universos, digamos las de Calabi-Yau, sin sentir una emoción particular, sin que nos mueva. Empezamos a ver, con esta novela, a mí el universo se me presentó de una forma distinta. Yo sé que lo van a entender en su momento. Por mencionar alguna anécdota específica de la novela, le mencionaba a la maestra que me pareció muy bella la escena del baile,
Es admirable cómo la autora genera una atmósfera tan nítida con aspectos que forman parte de nuestro imaginario colectivo, con El gato triste y azul de Roberto Carlos de fondo y nuestra protagonista Victoria luciendo un vestido muy bello, lo que yo entiendo como un momento que parece dentro de un sueño, y que nos recuerda las estampas de nuestra vida que se quedan para habitar algún espacio secreto de nuestra memoria, donde con frecuencia no tenemos acceso consciente, sino que son recuerdos que emergen por un impulso y no sabemos si realmente los recordamos, si los inventamos, si los vivimos. Creo que la protagonista va cayendo en esa situación a través de su viaje y eso también le suma un misterio particular. Es justamente como si nuestra mente estuviera compuesta por miles de millones de universos internos y la información que vamos generando se almacenará de forma aleatoria. No siempre recordamos lo que queremos y mucho menos podemos volver a repetir las experiencias vividas. Por eso me fascinó tanto Viajes en el Tiempo, esta propuesta de Leti, ya que es muy hermoso imaginar la posibilidad de ir a otras dimensiones, a otros tiempos y cambiar al menos cierto momento muy significativo de nuestra vida que sentimos que no ocurrió de la manera óptima. Yo soy muy afecto a la filosofía budista y me gusta que las cosas fluyan, pero con el libro de Leti sí con frecuencia me puse a pensar ¿qué habría sido si yo hubiera hecho esto? Si yo tuviera esta máquina o si tuviera esta tecnología para poder viajar, ¿iría a buscar a tal persona? ¿Haría esto o aquello? No sé. Estoy seguro que cuando lean Viajes en el Tiempo se embarcarán en su propia aventura para comprender si han tenido una buena relación con las épocas de su vida o si es necesario reproducir su materia en otro tiempo y espacio para tener la oportunidad de cambiar algo. Por esto y más detalles, el libro nos muestra la capacidad que tienen las palabras de transformar lo simple en maravilla, en frenesí. La historia tiene una característica que le suma algo especial. Además del lenguaje técnico, que por su tan particular uso resulta excitante y sorpresivo, la narración va saltando entre tiempos, descubriendo misterios que abonan a un mayor disfrute de la historia. Aquí tengo otro ejemplo que me gustó mucho porque aborda un aspecto científico que en particular creo que todos tenemos mucha relación. En estas circunstancias, tal como el gato de Schrödinger, vivo y muerto a la vez, como una rareza cuántica, Victoria decidió teletransportarse a unos cuantos de los 10 a la potencia de 500, 10 a la 50ª tipos de universos del multiverso, poblado de universos de bolsillo, de universos de burbujas, porque si no hiciera esto, sucumbiría de amor por Raúl, a quien amaba hasta el infinito y quizás más allá de los límites, si el universo los tuviera, más allá de las fronteras de un universo cerrado, como una más de las burbujas del multiverso, pues no le gustaría llegar a la posible muerte térmica en que el universo acelerado en que hoy vive pudiera explotar cuando la entropía llegara al máximo, pero tampoco le gustaría ser partícipe de las bandas de temperatura que fueran creadas en la radiación del fondo de microondas por la colisión de refilón de la burbuja en que habitaba al chocar contra otra burbuja del multiverso. Si se fijan que parece que lo entendiéramos, y además está escrito de una manera bellísima. Como es evidente, el lenguaje de la novela va de lo científico a lo poético, con una naturalidad que se nota. Con este detalle, la autora nos recuerda que todo lo referente a los seres humanos está conectado, nada le es ajeno al resto de las cosas. Hay una escena también bellísima, por ejemplo, en la que Victoria se encuentra con unas criaturas que la llevan a un sitio carente de gravedad. Mientras leía este capítulo me sentí dentro de un cuadro de Alex Gray, si han visto, no sé si lo tengan en mente o búsquenlo, ensimismado, flotando en universos paralelos con seres de la física alterada, tratando de percibir objetos que se escapan de las funciones de nuestro conocimiento. De muchas formas, la autora nos permite explorar las rarezas del ensueño que hemos deseado conocer fuera de las condiciones que nuestra realidad tiene. Los paisajes son refinados, excéntricos, fascinantes, ya que además de surgir de una imaginación prolífica como la de la maestra, se refuerzan con un profundo conocimiento de la materia y un gran instinto científico. En otro de los capítulos, Victoria tiene un interesante sueño húmedo en el cual aparece Yacid, quien además de parecerle exótico y atractivo, le resulta intrigante por su inteligencia y el cargo tan importante que ostenta. No olvidemos que mucho del erotismo tiene que ver con las relaciones de poder que existen entre las personas. En este caso, destaca la forma de narrar el contacto sexual. Precisamente el trabajo con los elementos físicos que componen la contemplación de la materia es el mayor hallazgo que Leti hace en un sentido de atender el género del erotismo. A grandes rasgos hace una exploración sensorial plena, un acercamiento profundo que va hacia el fondo de las cosas, el olfato, el oído, el tacto. Más allá de las presencias, de las construcciones mentales y sociales, se habla del contacto de la materia en sus diversas manifestaciones. Por lo tanto, Leti nos muestra que viajar entre universos y dimensiones por una pasión que se quedó pendiente es la alegoría perfecta de cómo el vínculo amoroso trasciende a nuestro ser social, nuestro ser intelectual y todas las consideraciones de una vida cotidiana. El tiempo es solo un pretexto para definir la vida y sus sensaciones.
pero el sentir irá siempre más allá de toda comprensión y toda lógica. Debemos arriesgarnos a revisar nuestro camino y, si es necesario, volver un poco sobre nuestros pasos para reconstruirnos, y todo esto lo encontrarán en Viajes en el Tiempo. Buenas tardes, pues ahora no me escapé yo, que me dijeron que presentaba el libro Gerardo Robles. Pensé que nada más él, pero no, sí les voy a hablar un poquito de mi libro. ¿Por qué hice este libro? Bueno, tomé un curso yo con un editor del Grupo Planeta, que me dijo que me saliera de mi círculo de confort, porque pues yo soy científica, y entonces este libro es una novela de ciencia ficción, muy de ciencia ficción, es erótico y es romántico. Esas son las tres características principales de la novela. ¿De qué va Viajes en el Tiempo? Esta novela hace uno del mundo del erotismo con los universos del multiverso. Trata acerca de una joven llamada Victoria, de 19 años, que es estudiante de ingeniería en un campus universitario, la cual queda atrapada en la telaraña de un joven seductor, que para ella fue el máximo esplendor de un hombre en el universo. Iba ella a una clase de química con un connotado maestro de química, cuando se le atravesó Raúl, y desde ahí sintió que la sangre le bajaba hasta los talones y ya no pudo entablar ningún tipo de... estaba titubeando, y la interceptó y le hacía muchas preguntas, y parecía que las preguntas necesitaban respuesta inmediata. No les cuento más, pero no pudo poner atención. Solo cuando llegó a su casa dijo, pues sí, se vio lo de orbitales de valencia en el curso, pero no supo ni qué dijo el connotado profesor que tanto le inspiraba en sus clases. Entre muchos encuentros y desencuentros que tuvieron, eran fiestas, eventos, participaciones estudiantiles y demás. Entre todos ellos había más desencuentros que encuentros. Victoria toma decisiones precipitadas, viscerales, que parece ser que le impiden tener una relación estable con Raúl. Entonces, ella ya cuando ve que el caso está perdido, porque se entera de que él tiene novia en uno de esos que hacen, ¿cómo se llama? Lo que hacen los estudiantes cuando ingresan en el primer semestre. Era una barrilada, pero tiene ahí su nombre. La novatada. En esa novatada pasa, estaban todos platicando entre la carne asada y la cerveza, y la invita a ella a solas porque quería platicar con ella, y ahí ocurre una hecatombe. Entonces, no se las cuento para que compren el libro. Entonces ella, cuando ya vio que entre esos encuentros y desencuentros, y entre tanto cortejo de Raúl hacia ella, pero que no se concretaba en nada, entonces pensó en viajar en el tiempo, en ir a universos por teletransportación, sabiendo que si se iba a teletransportar, iba a perder el original. Es decir, si vamos a una agencia nosotros queremos estar en una hora en Francia, y queremos queremos estar ahí, necesitamos estar ahí porque es un caso de vida o muerte. Entonces escanean tu cuerpo y estás en menos de una hora en Francia, pero tú quedaste en copia. Así es que ella fue a tantos universos que viajó, porque se convirtió en una científica interuniversal de mucho renombre en los universos del multiverso que existe, que no conocemos, pero que estamos en uno de ellos. Y entonces ella decide viajar en el tiempo para olvidar a Raúl, o bien para buscar la forma en que pueda tener una relación estable con él para siempre, pero no más para ella.
¿sí? Entonces, ella va a un universo el universo que más le llamaba la atención era uno de una energía de vacío, era una energía de vacío infinita, tenía una bajísima densidad, y también asistió al universo de rotación, que tenía un falso vacío, ya cuando ella ya era científica, y en ese universo de alta tecnología fue con Eduardo, su amante, quien a sus espaldas practicaba el sadismo. Es uno de los capítulos que mencionó Gerardo. Entonces ella decide irse a universos de burbujas de bolsillo y no le importó ya ser copia de la copia de tanto amor que derramaba por Raúl. Por último va al universo Brana, donde quiere tener un encuentro con Raúl. Tendrá ese encuentro ya después de que pasaron tantos años. ¿Logrará Victoria flechar o olvidar a Raúl? Esos fenómenos cosmológicos dejan sus efluvios en el amor. ¿Regresará en el tiempo al pasado o irá al futuro abrazada por el amor? Grandes serán las sorpresas si lo leen. Estos son los universos de burbujas. Una vez que el Big Bang, la explosión de la gran explosión, pues al explotar no va a salir nada más la materia para un solo lado, sino que a la redonda formó lo que es el espacio-tiempo en el que vivimos. Y pues estas burbujas, según Andrei Linde y Alan Vilenkin de la Universidad de Stanford, siguen reproduciéndose en una autorreproducción desbocada, de tal forma que nosotros podemos estar en un universo de bolsillo, en un universo de burbujas, quizás en una partida de naipes, ¿verdad? O en un juego de cartas, porque mucho de lo que vivimos es teoría cuántica sin darnos cuenta y son cosas del azar. Este libro tiene un glosario de términos de lenguaje científico para que las personas que no son expertas puedan leer sin ninguna dificultad el libro y lo entiendan a la perfección. El universo que más se le antojó conocer es el universo antrópico, porque tenía una energía de vacío infinita. Mira, si ustedes se asoman hacia afuera, ustedes ven el planeta Tierra y con toda su materia, y a lo mejor alcanzan a ver estrellas, planetas, la luna, y hay otras galaxias, etcétera. Esa es la materia que conocemos, que es nada más un 5%. Pero si voltean para todas partes, ustedes ven la mayor parte es espacio vacío. Esa es la energía de vacío a la que yo me refiero. Es la energía oscura que tiene eso es real, esto ya no es ciencia ficción, es un 70% de materia oscura del universo que nosotros podemos ver, del observable, del visible. Entonces en el capítulo 6, en la página 16, entre los encuentros y desencuentros que tenía, porque cuando asistía él a una de las reuniones, ella no, o viceversa, pero no es porque se pusieran de acuerdo, sino que surgieron espontáneamente ese tipo de desencuentros entre ellos. Entonces a una de las reuniones que tanto anheló ir porque su corazón deseaba abrazarlo con todas las fuerzas de su corazón, un llamado interior la instó a no asistir. Vivió con el presagio de que algo interior la detenía, y él sí asistió. O quizá la aceleración del universo la enviaba a muchos parsecs o a muchos años luz de distancia de Raúl, sin que ella se diera cuenta, en la vertiginosa termodinámica de los sistemas complejos que separan amores genuinos, amores verdaderos. Este sería un universo de enorme energía de vacío y bajísima densidad. Este universo, muchachos, fue creado por un científico, un premio Nobel de 1979, premio Nobel de la física, que se llama Steven Weinberg. Descanse en paz. Ese universo que él estudió con las ecuaciones de campo de Einstein predice que la densidad de masa del universo es de 10 a la menos 30, son gramos por centímetro cúbico. Imagínense en un centímetro cúbico un punto y luego 29 ceros y un 1, así de bajísimo es la energía del vacío. Quiere decir que hay muy poquita materia y hay mucho vacío en el universo que nosotros conocemos.
Entonces ahí él decía que estos vacíos son increíblemente raros. Un milagro vivir en vacíos increíblemente inusuales. Esta es una consideración antrópica o un posible efecto de selección, es decir, que quien habitara en este universo quizás serían gentes exclusivas del multiverso en cuanto a que existieran. Entonces, a él le llamó efecto de selección o una consideración antrópica del universo. Es al que más le gustaría haber asistido. De la 10 a la 500 universos que tiene la teoría de cuerdas, ella se puso a buscar a ver a cuáles de esos asistía, y entre ellos el que más le llamaba la atención es ese universo, y no fue. Fíjense, ¿qué pasaría? ¿Por qué sería? Los invito a que lean el libro, porque ahí viene y es bien interesante, ¿eh? ¿Por qué no fue? Usted sí sabe, ¿verdad, Gerardo? Sí, usted sí sabe. En el capítulo 10, en la página 30, dice: además pudo percatarse de que por la tercera ley de la termodinámica, ella nunca podría olvidar a Raúl del todo, aunque estuviera en un mundo diferente. Nunca alcanzaría la temperatura del cero absoluto, en que sus átomos no vibran al verlo. Lo mismo creyó sucedía a Raúl, pues el entrelazamiento cuántico de dichos átomos se queda ahí para siempre. Y se los explico así brevemente. Cuando hubo un gran amor en la vida de las personas, pero cuando es un gran amor, como el 99.99 de ese tipo de amores no son mal logrados en el universo, no se dan, es muy raro. Entonces, si se vuelven a ver, ellos nunca van a alcanzar a la temperatura del cero absoluto, que son menos 273 grados Kelvin, en que sus átomos no vibren al verse uno al otro. Siempre habrá un entrelazamiento cuántico, así estén a muchos años luz uno del otro. Siempre que algo sufra uno de ellos, se va a reflejar en el otro cual partículas subatómicas. También le gustaría haber ido al universo fractal para saber por qué la noche es oscura. Este universo fractal lo modeló Carl Charlier. Es un universo oscuro. Ahí ella se convirtió en una científica muy importante en el multiverso, y la invitaron a dar una conferencia de hoyos negros desnudos. Hoyos negros, ella demostró matemáticamente que los hoyos negros sí tienen pelo por la ley de censura cósmica de Sir Roger Penrose, que es otro premio Nobel 2020. Esta es una paradoja de Olbers. Miren, los pongo a que se imaginen ahora ustedes. Imagínense en medio de un bosque espeso, ¿sí? Donde quiera que vean, verán una pared de árboles sin huecos entre ellos. Y esto solo es un bosque, que puede ser grande, pero no es infinito. Entonces trasladen esta analogía, ¿sí?, a un universo infinito de estrellas. Quiere decir que las estrellas no son significativas, no hacen mella junto al cúmulo interminable, como un bosque espeso, ¿verdad?, que es el universo. Por eso el universo en la noche es oscuro, y esto lo podemos demostrar matemáticamente. Bueno, hubo un baile por ahí que mencionó Gerardo, que fue creo que de lo de más alto impacto que vivió en cuanto a erotismo Victoria. En ese baile la sacó a bailar, y ellos bailaron al son de Un gato en la oscuridad, de un maravilloso Roberto Carlos. Y entonces ahí también sucedió otra hecatombe, muchachos, no se las cuento, pero ustedes la pueden ver si leen el libro. Pero ahí yo digo en el capítulo 17 de la página 59: dentro de la oscuridad fractal de sus párpados vio las luces de las estrellas de su primera juventud, que llevaba consigo al gato vivo y muerto, como el amor vivo y muerto que fue el gato triste de una nostalgia no añorada, un gato azul que como un cielo te acerca al amor. Asistió con tuvo 4 hijos, no me pregunten de quién, pero ustedes si lo leen van a saber de quién, por qué y qué fue lo que sucedió ahí. Fue con su hijo Harry al universo de queso suizo, donde la materia no ejerce presión,
tiene huecos esféricos, son parecidas a las burbujas de un queso suizo, ¿verdad? Producidas por la materia que no está bien distribuida, y es como como acumulaciones, como galaxias dispersas en el espacio vacío. Eso sería una semejanza de queso suizo. Ahí ella fue invitada también a dar una conferencia de espuma cuántica, y el doctor Charlie Davis, chairman del Congreso, la recibió. Otro de los universos, el que tenía en segundo lugar ella, era el universo de bádminton. El universo de bádminton es un tipo de universo marginal. Estos universos cuánticos asemejan un volante de bádminton, porque el tiempo, miren, aquí nosotros estamos como si estuviéramos en una caja rectangular, y nosotros lo único que alcanzamos a percibir como seres humanos son 4 dimensiones. Las teorías de cuerdas y todas las demás teorías que tienen 10 dimensiones, 11, nosotros no las percibimos. Las hormigas sí, hasta 10 dimensiones, pero nosotros no. Entonces, si nosotros ya hacemos geometría, entonces vemos esa pared, esta de aquí, y luego lo que viene siendo el alto. Entonces decimos el eje de las X, el eje de las Y, y el eje de las Z es el eje vertical. Ese eje vertical lo achataron de tal manera que lo convirtieron en el tiempo gira hasta hacerse horizontal, como un espacio convirtiéndose en una superficie suave y redondeada, como un volante de bádminton. Esto lo comparó con el origen del universo, Hawking. Esto le dio a él las mayores ventas que ha habido de libros en el universo. No sé si ahorita le gané ya a Harry Potter, pero era que escribió Hawking, de la breve historia del tiempo, es para universos de bádminton. Y a ese universo de bádminton sí fue. Ahí fue un sueño, bueno, no les puedo decir si fue sueño húmedo o si sucedió, pero fue bastante húmedo, ¿verdad? Y entonces con Yasif, uno de los personajes tipo árabe, con una túnica blanca y un turbante de color de cuadritos rojos con blanco, al que asistió también con su hijo Harry. El universo de rotación. Bueno, ella tuvo un amante, se llamaba Eduardo. No me digan en qué tiempo ni nada, pero ustedes ahí mídanle el agua a los camotes cuando vean tiempos y espacios de lo que describo, porque tienen secuencia los capítulos. Y entonces él quería ir a uno de los universos de Victoria. Él era un connotado servidor público de muy alto nivel en el universo de Victoria, y entonces le dijo, Victoria, invítame a uno de tus universos, y ella lo invitó al universo de rotación. Pero en el universo de rotación había tanto vaivén, tanto movimiento, sí se reforzaba la atracción gravitatoria, y también se contrarrestaba el efecto de empuje de la materia hacia afuera, como pueden ver ustedes aquí en esta parte de este cilindro. Pero a Eduardo no quería tanto movimiento. Le dijo, invítame a un universo estático como el que hizo Einstein, o invítame a algo que sea más apacible y en que podemos disfrutar el amor plenamente. Entonces este universo fue un universo de Kurt Gödel, muy amigo de Albert Einstein. Entonces la invitaron a un simposium interburbujas del multiverso, donde ella era una científica interuniversal, así son los términos que manejo. Y entonces en ese universo súper avanzado de tecnología y ciencia, eran tan sofisticados y tan estrafalarios los edificios y todo lo que existía, que superaban en mucho al Burj Khalifa de Dubái, a la Torre de Shanghái de China, al Abraj al-Bayt de la Meca, etc. En ese universo es el capítulo 15, es el capítulo, para los que no les guste la violencia, se lo pueden saltear. Es ahí a sus espaldas Eduardo practicaba el sadismo, y son unas escenas muy violentas, todo lo que comento a la Sidney Sheldon, ¿verdad? Bueno, ella ya desesperada
porque no tenía noticias más que por las redes sociales, en aquel entonces los periódicos, en que Raúl se había casado con aquella estudiante cuyo nombre Victoria nunca quiso pronunciar. Entonces se desesperó tanto que dijo: me voy a ir a un universo paralelo. En el universo paralelo ustedes verán un túnel. El túnel tiene materia exótica, de tal manera que si penetran partículas que no tienen masa, como los fotones de la luz, salen con una enorme cantidad de energía. Entonces ella quería estar viva y muerta a la vez, de todo aquel sentimiento que traía de no tener a Raúl con ella. Entonces ella quería sentirse viva y muerta, como el gato de Schrödinger. Y entonces en esta boca, si nosotros juntamos las dos bocas del agujero del gusano, entonces nosotros podemos ir al pasado o al futuro, y eso se ve venir más rápido de lo que pensamos, muchachos. Todavía eso sí es ciencia ficción, pero bueno, entonces todo eso lo experimentó Victoria. Por último, ya pasados varios años y ella todavía latiéndole el corazón por Raúl, habiendo ya hecho toda una vida, habiéndose convertido en una científica muy prestigiada, ella decidió invitar a Raúl al universo Brana. ¿Por qué el universo Brana? Porque ahí están confinadas las fuerzas electromagnéticas, la radiactividad y sobre todo las interacciones nucleares. Entonces dijo: ¿quién quita, verdad? Y Raúl Neutrón penetre en el núcleo atómico de Victoria y se produzca una reacción en cadena que sea la bomba atómica, pero que en cuestiones de termodinámica decimos una hecatombe. Entonces invitó a Raúl. ¿Creen que Raúl fue o no fue? Pues eso lo dice el libro, si fue o no fue, ¿verdad? Ahí la gravedad actúa en todas dimensiones espaciales y las branas pueden ser paralelas, separadas o dobladas y separadas por distancias milimétricas. Esta es una teoría también de los teóricos de cuerdas como Alex Vilenkin de la Universidad de Hamburg. Y para ya no hacerla muy larga, porque habría muchísimo que platicar de todo esto, es una novela muy rica en glosario tanto científico como erótico, ¿verdad? Y habría muchísimo que hablar, y para ya no quitarles tanto tiempo, nomás les diré que en el capítulo 18, en la página 65, dice: el orgasmo revelaba la desnudez que escondía la singularidad. La singularidad en matemáticas es cuando no podemos nosotros ya resolver un problema, o que quieren dividir ustedes una cantidad entre cero y que les marca un error en la calculadora, ¿sí? Ok, en el capítulo 21, que es el desenlace entre Raúl y Victoria, en la página 77 dice: y lo único que se le vino a la mente fue viajar en el tiempo, regresar en el tiempo. ¿Por qué? Pues eso lo sabrán si compran el libro. Tengo ese libro, está de venta en Amazon. Si lo quieren en Kindle, lo pueden leer en cualquier dispositivo electrónico y vale $4. Está muy barato, está en promoción porque acaba de ser lanzado por Amazon. Y también lo tengo de venta aquí, tengo nada más 4 ya ejemplares. El libro en forma impresa vale $197 en Amazon, y pues yo lo traigo a 200 porque no traigo cambio para darles $3. Eso sería todo, y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Es para mí un halago que personas como ustedes estén interesadas en literatura original, auténtica, y a decir de mi maestro del Grupo Planeta de España, pues que una novela totalmente diferente a las que existen, porque está mezclada la ciencia con la parte erótica y romántica, entre una relación tan fuerte como una relación de esas tan fuertes de que todos los seres humanos podemos ser capaces, pero que esos amores genuinos los arrebata la aceleración del universo en que vivimos. Muchísimas gracias. Con eso
siempre, maestra. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, que guste una aclaración más específica sobre algo de lo tratado, aquí está el micrófono para ustedes, o ya se van a aventurar mejor a la lectura del libro. ¿Todo bien, me parece? Bueno. Muy bien, de nuevo agradecerle a la doctora Leticia, y al presentador, el escritor Gerardo Robles, por esta maravillosa presentación, y asimismo pues los invitamos a seguir con todos los eventos que tenemos de la Feria del Libro. En este momento, en este mismo recinto, vamos a tener la presentación del libro Nehueyecay de Pablo Guerrero, y en el Auditorio 2 también a las 7 de la tarde tenemos la presentación del libro Country Music